que se llama distrofia muscular de Duchenne, otra enfermedad que es monosómica, o sea, un solo gen el que está siendo modificado. En este caso la proteína que se modifica es una proteína que se llama distrofina, que la verdad la distrofina ni siquiera te la pasan en fisio, porque es una proteína que nadie te habla. Y tiene que ver más bien con la membrana plasmática de las células musculares. Fíjense que las células musculares son células que se pueden achicar y agrandar, se contraen, ¿cierto? Y lo que se contrae es el citoesqueleto, o sea, lo que hay dentro de la célula, no lo que está afuera, ¿entiendes? Solo el citoesqueleto. Entonces tienen que imaginarse como que su órgano interno de la cuerpo, si usted fuera en la célula, se pueden achicar y agrandar. Pero si los órganos se achicaran, eso no significa necesariamente que ustedes se van a hacer más chicos, ¿se entiende? Sino que adentro se le está contrayendo y adentro se le está estirando. Entonces, para que la célula pueda achicarse realmente y contraerse de verdad, necesitamos conectar el citoesqueleto con la membrana plasmática. Y si eso ocurre, es como que estuviera conectado tu interior con tu piel. Entonces, si te contrae el interior, también se contrae tu piel. Esa es la función de la distrofina. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la distrofina. Entonces, ustedes tienen que imaginarse que esto es un sistema en donde no hay conexión, en estos niños como la distrofina no existe, no hay conexión entre la membrana plasmática y el centro de una célula muscular. Entonces la célula muscular se contrae, así, y es como que nosotros todo el tiempo estuviéramos jugando con una bolsa que no está conectada, que nos está plegando, pero que la estamos tirando, que la estamos modificando por dentro todo el tiempo. Ustedes saben que al principio va a aguantar, pero con el tiempo esa bolsa, debido a los movimientos que hay en el interior, se va a ir haciendo cada vez más delgada y va a llegar a un punto que se va a vencer y se va a romper. Y es lo que les pasa precisamente a estos niños. Se les rompen las células musculares, se les acaba la reserva de células que tienen para regenerar y por lo tanto comienzan a tener manifestaciones motoras progresivas que terminan matando a estos niños, ¿ya? ¿Esto pasa desde el nacimiento? Sí, comienza desde el nacimiento, pero la enfermedad se empieza a manifestar a una edad un poco más temprana, o sea, más tardía que el nacimiento, porque nace y tiene reservas para regenerar. Ese es el asunto. Esta enfermedad es solo de hombres, porque es una enfermedad ligada al sexo. Está solo presente en el cromosoma X, porque el gen de la distrofina está en el cromosoma X. En las mujeres se podría dar, pero tendrían que ser 2 cromosomas X alterados. ¿Por qué eso nunca se va a dar? ¿Por qué creen que en una mujer jamás va a pasar que tenga los 2 cromosomas X alterados? A ver, porque esta enfermedad ocurre en los hombres, ¿cierto? Ya, y para que un niño, para que usted, mujer, tenga una hija con distrofia muscular de Duchenne, tendría que usted tener la mutación en uno de sus cromosomas, y el hombre con el que se hizo el, ¿cierto? También tiene que tener la mutación en su otro cromosoma X, pero ese hombre está enfermo, o sea, tiene esto. ¿Entiende? Entonces, ¿ese hombre podría reproducirse? No, porque ya está muerto. ¿Se entendió, no? No estaría vivo, sería imposible. Tendrías que haberte metido con un niño antes de... Y niños generalmente se van a morir antes de que alcancen la pubertad, entonces no va a haber momento de poder generar esta enfermedad en mujeres, ¿se entiende? Entonces solo ocurre en niños. Es una enfermedad ligada al sexo, solo ocurre en hombres y en Chile tiene una prevalencia de unos 6.500, aunque se estima actualmente que es un poco mayor que eso, que en verdad es como 1 en 4.000, 1 en 3.000. Y está muy de moda porque esta es la enfermedad que hace que los papás caminen por todo Chile hasta llegar al Palacio de la Moneda para que en casa le diga no hay plata. Disculpe, que los papás caminan y todo eso, ellos buscan como... No, o sea, necesitan concientizar, pero... No es concientizar. Ellos están buscando un fármaco experimental de Estados Unidos que produce una mejoría parcial de la enfermedad. No es que los niños se van a curar, no se curan, sino que simplemente les alarga la vida un par de meses. Pero el fármaco vale cientos de millones de pesos. Y tú lo único que estás consiguiendo es alargar 2 meses más el sufrimiento de un niño. Entonces, yo la verdad, experimentales. Sí, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con que les den ese tratamiento. O sea, entiendo los papás, entiendo que ellos quieren que su hijo viva, pero ¿en qué condiciones está haciendo vivir un niño? Entonces,
es como súper cuestionable desde el punto de vista ético. Porque ellos deben sentir dolor. Sí. Y no, y cuando sepan cómo se mueren, ustedes se van a dar cuenta que en verdad esta enfermedad es terrible, es peor que la fibrosis quística. En la fibrosis quística los niños se morían ahogados, porque no podía entrar el aire del interior. Pero generalmente se mueren durmiendo, entonces no se dan cuenta, porque ahí es donde el aire se disminuye porque hay menos entrada de aire y pum, se ahogan y se mueren. Pero esta es terrible, después vamos a hablar de ella. Ya, existe esta enfermedad que dije que faltaba la proteína distrofina, es solamente presente en los hombres porque las mujeres son solo portadoras y existe una forma, una mutación que es un poco más leve que se llama la distrofia muscular de Becker, que es menos común y que tiene como manifestaciones más tardías. O sea, los niños viven más cuando tienen la distrofia muscular de Becker. Igual se mueren. En general lo que pasa es que la proteína distrofina que conecta los filamentos del citoesqueleto con la membrana plasmática no existe. Y eso predispone a muchas cosas, entre ellas una disminución de la capacidad de controlar el estrés oxidativo, entonces entra mucho estrés oxidativo, las células se oxidan, es como que se estuvieran envejeciendo prematuramente y se están muriendo dentro de sí mismas. La membrana, al ser dañada constantemente por esta tracción mecánica que no puede mantener, porque no hay pliegue de ella, está siendo quebrada constantemente y entrando calcio que induce la muerte celular. Entonces, las células se están muriendo. ¿Pero qué hace el sistema? Bueno, tengo células reparatorias, tengo células satélites. Las células satélites son células que están ahí en el músculo y que te permiten regenerar el músculo cuando hay lesiones. Por ejemplo, cuando tú te desgarras, son las células satélites las que se van a ir a ese músculo a repararlo. Cuando tú haces ejercicio y te duelen los músculos, es porque las células se rompieron y las células satélites fueron y repararon. Pero las células satélites tienen un límite. No son infinitas. Entonces tienen un límite de regeneración y cuando ese límite se supera es cuando la enfermedad se empieza a manifestar. Antes los niños funcionan normales, pero después de eso empiezan a tener un problema motriz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ingreso de calcio, inducción de estrés oxidativo, necrosis, muerte y se regeneran las células al regenerarse se agotan y después empieza a aparecer el daño permanente. ¿Ya? Este daño se produce por el estrés mecánico constante que está ocurriendo, está ocurriendo en la célula muscular. Entre los signos clínicos que ustedes van a tener, van a ver dos signos importantes. Uno se llama la pseudohipertrofia gemelar. Miren las patas sexy de este niño. Ustedes se dan cuenta que tiene unos gemelos súper desarrollados, ¿cierto? Parece como que el niño fuera musculoso, ¿no? Esto es mentira, esto no es músculo, esto es inflamación. Entonces tienen los gemelos inflamados. Y están inflamados y parece como si fueran musculosos, pero no lo es. Si ustedes tocan aquí van a sentir calor. Y probablemente como es inflamación, esto incluye dolor, ¿cierto? Entonces todos los músculos están inflamados y pueden ver que hay una cosa que pasa que no está escrita en la diapo, que es que existe una cierta simetría entre los miembros, ¿cierto? Se pueden dar cuenta que hay algunos que están más inflamados en unas partes, como por ejemplo aquí y acá, ¿cierto? Y este lado también estuviera más inflamado que el lado de acá, ¿ya? Segundo, tienen este otro signo que se llama la escápula alada. Si ustedes ven aquí, es como que pareciera que aquí les van a salir las alas de angelito, ¿cierto? Y esto es porque, como los músculos se están destruyendo en esta zona de acá abajo, el tono que puede mantener la escápula en su posición ya no está. Entonces, como que la escápula estuviera ahora protruyendo constantemente hacia afuera, no se puede mantener en su ubicación estable. Entonces se genera esto. También van a tener alteraciones en la marcha que empiezan desde los 3 años. Los niños corren y cuando corren se caen, son como torpes, ¿sí? Hay muchos niños que van corriendo y se caen cada cierto tiempo y bla bla, y esto tú vas diciendo, oh, y parece que es medio pavo para caminar, pero en realidad no es eso, sino que es todo otra enfermedad que no ha sido detectada, porque no se mide ni se ve genéticamente esta enfermedad cuando un niño nace. Tú no buscas distrofia, solo la ves cuando ya tienes los signos clínicos, ¿ya? Hay debilidad muscular, lo que va a hacer que se genere un signo muy particular que se llama el signo de Gowers, que vamos a hablar un poquitito más adelante, pero es una prueba donde tú pescáis a cabros chicos y lo tiráis, no me lo pones al costado boca abajo y le dices que se pare.
Un niño cuando está boca abajo, cuando se para, debería, ¿cierto?, levantarse y llegar hasta acá arriba. Estos niños no pueden levantarse porque no tienen fuerza. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a apoyar las bases de sus bracitos y las rodillas. Entonces se van subiendo como encorvados hacia arriba. Y van a ver que es característico de esta condición. Pero cualquier enfermedad que genere debilidad muscular también la produce. ¿Ya? También produce el mismo signo. Tenemos la pseudohipertrofia gemelar, la escápula alada y la pérdida de la marcha a los 13 años. Si a los 13 años el niño ya no camina más, necesita silla de ruedas. Y finalmente en edad avanzada, o sea, estamos hablando de 18 años, 16 años, por ahí, ya tienen debilidad en la musculatura faríngea, ya no son capaces de hablar. Antes ya les cuesta hablar, porque no pueden mover esta zona. Esta enfermedad también, o sea, este gen también está presente en células del cerebro, de la retina, del músculo cardíaco, de las células de Schwann y del músculo esquelético. Entonces tienen que pensar que la sintomatología que vimos, que era muy motora, también va incluida, ¿cierto?, un trastorno del conocimiento. O sea, los niños tienen lo que se llama un retraso mental leve. No es de esos retrasos mentales donde tú no puedes conversar ni nada, sino que al niño le cuesta aprender, tiene un déficit cognitivo. Puede que tengan también a una edad, porque no sé si notan que este niño acá, no sé si notan que tiene los ojos desviados, no sé si lo ven o no. ¿Ya? Y eso es porque no pueden mantener la posición de los músculos del ojo, ¿ya? Entonces tienden a tener estrabismo y estas cosas como, ¿cierto?, incapacidad de mantener los ojos en la posición, pero además aparecen cataratas a edades muy tempranas. ¿Sí? Ya, hay también denervación de músculos porque las células de Schwann comienzan a destruirse y se pierden, ¿cierto?, las vainas de mielina de los músculos periféricos y se genera un síndrome muy parecido a otra enfermedad que vamos a hablar más adelante que se llama síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que es otra enfermedad neurodegenerativa donde se afecta, neurológica, donde se destruye la vaina de mielina, ¿ya? El signo de Gowers es esto que nosotros habíamos dicho anteriormente. Acostamos al niño y el niño, ¿cierto?, para poder pararse tiene que ir apoyando los antebrazos completos, levanta el tren posterior primero, apoya la parte de atrás de las piernas para no caerse, luego tiene que pararse con mucho esfuerzo, le cuesta bastante y después toma una postura un poco encorvada. Y eso es característico de una enfermedad muscular que afecta al músculo en general. Dentro de las manifestaciones respiratorias vamos a tener alteraciones en la respiración, porque ustedes saben que la respiración ocurre porque los intercostales se tienen que contraer y el diafragma, y son músculos esqueléticos que también tienen distrofina. Entonces imagínense lo que le pasa a estos niños. Al principio respiran bien, después cada vez que mueven un músculo para respirar genera dolor y después tienen que contraer de vuelta hacia abajo y volver y repetir, y volver y repetir. Y no es que lo puedan controlar, tienen que hacerlo porque si no se mueren. Y esos músculos se van a ir destruyendo cada vez que lo hacen, hasta que ya no tienen. Y cuando ya no tienen, adivinen cómo se mueren. Ahogados. Son incapaces de poder respirar. Y se van a morir frente al dueño, o sea, al padre, ¿cierto?, sintiendo que no pueden respirar de ninguna forma. Va a ser terrible. Terrible. Entonces la principal causa de muerte es la deficiencia de la respiración, el paro respiratorio, y antes se manifiesta con una pérdida de la capacidad de toser. Los niños ya no van a poder toser, así que si se ahogan con algo, se ahogan, y además van a tener hipoventilación nocturna, o sea, van a respirar muy poco durante las noches. También pueden tener, como yo les dije, que está en el músculo cardíaco, pueden tener manifestaciones cardíacas. Los niños pueden tener destrucción del tejido muscular cardíaco, generarse cardiomiopatías dilatadas, y también se pueden producir arritmias porque como se agrandó el corazón, ahora el impulso eléctrico se demora más en llegar a cualquier sitio. Provoca muerte, pero es más común que lo produzca la falla respiratoria que la falla cardiovascular, porque esta necesita más progresión para llegar hasta la lesión. No es un músculo tan parecido al esquelético, sino que es un poco diferente también en su composición. Y como yo les dije, son niños con deficiencia intelectual, tienen incapacidad tienen problemas a la verbalización, como tienen que hablar y mover músculos para poder hablar, no pueden hacerlo, entonces son niños que les cuesta hablar. ¿Estamos?
terrible. Hablemos de otra enfermedad, el síndrome de Charcot-Marie-Tooth. El síndrome de Charcot-Marie-Tooth es la neuropatía periférica más frecuente del mundo que tiene un origen genético. ¿Qué significa esto? Que esta es una enfermedad donde se afecta a los nervios de la periferia del cuerpo, no el sistema nervioso central, sino que el sistema nervioso periférico, con más frecuencia genética en todo el mundo. Y se debe fundamentalmente a una alteración en el funcionamiento de las vainas de mielina de las células de Schwann, como son las células de Schwann, solamente del periférico, no del central, solo se afecta al sistema nervioso periférico. Y se caracteriza por tener dos formas de presentación, una que se llama la forma desmielinizante, en donde se pierde la vaina de mielina exclusivamente, y ahí tenemos el Charcot-Marie-Tooth de tipo 1, de tipo 3, de tipo 4 y el de cromosoma X, o sea, que es de solamente en hombres. Y tenemos la forma axonal, en donde es el axón el que se degenera, porque no hay células de Schwann que pueden guiar su desarrollo, y se forma lo que se conoce como el Charcot-Marie-Tooth de tipo 2. ¿Y en qué consiste esta condición? Bueno, esta condición es bastante difícil de entender, porque no es solo un gen, son muchos genes los que pueden generar esta alteración. Entonces, como son todos los genes que estén involucrados en el funcionamiento de la vaina de mielina, todos los que fallen van a generar el mismo fenotipo, síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Por eso que se llama síndrome y no nombre especial como la distrofia, como la fibrosis quística. Esto es un síndrome. O sea, cuando hablen de síndrome, siempre hay múltiples etiologías, múltiples causas. ¿Ya? Esta enfermedad, como les dije, afectaba la capacidad de la célula de Schwann de mielinizar, y la mielina al disminuir hace que la velocidad de conducción disminuya, la respuesta refleja disminuya y la capacidad de controlar los músculos de forma adecuada a nivel central con la función periférica va a estar desconectada. Entonces, los niños no van a tener suficiente desarrollo muscular. Eso simplemente. Entonces, como no van a tener desarrollo muscular, ustedes van a tener que ver el síndrome de denervación. ¿Qué significa eso? Que es como que los nervios no estuvieran. Si no están, es como que no hubiese función. Y cuando a ustedes no les funcionaba algo, se atrofiaba, ¿cierto? Por eso es que hay personas que se les atrofió parte de, ¿cierto?, de alguna zona. Entonces, esa atrofia se va a ver en los músculos, sobre todo en las zonas más distales del cuerpo. Entonces, ¿qué van a tener? Las patitas más delgadas que un monito de estos que dibujan para el colgado. Delgaditas, ¿cierto? Las patitas. Y pueden encontrar, ¿cierto?, que la capacidad de mantener los ligamentos y el tono que se necesita para tener los pies estirados se desaparece, y por lo tanto se encogen los pies y se puede generar pie varos o pie cabo. Un signo característico de esta condición también son los dedos martillo. ¿Qué es eso? Simplemente que los dedos el dedo gordo como que se pliega hacia arriba, porque este tendón está constantemente retraído, porque el músculo se atrofió, se achicó, entonces esto se retrae hacia arriba y te queda así. Entonces usted puede tomar el pie del niño y empezar a clavar. No, mi humor demasiado negro es. Como le había dicho, existían formas diferentes de la condición. La de Charcot-Marie-Tooth de tipo 2 era la forma axonal. Esta es una forma en donde el axón no puede funcionar correctamente, por lo tanto no funciona del todo bien los músculos, pero la vaina de mielina aún está presente, y en esta condición la vaina de mielina no existe, y por lo tanto aquí sí que hay un complejo sistema. Entonces todas las formas del Charcot-Marie-Tooth desmielinizante son más graves que la forma axonal del Charcot-Marie-Tooth. Eso es lo único que tienen que recordar. Hablemos de otra condición. Esta otra enfermedad que vamos a hablar ahora se llama alfa y beta talasemias. Son hemoglobinopatías. ¿Qué significa eso? Que la proteína afectada es la hemoglobina. Esta enfermedad en nuestro país casi no existía. O sea, de hecho no existía. Solo no teníamos talasemia. Porque la talasemia era propia de los países indoasiáticos, ¿cierto? Y que vienen, ¿cierto?, como a las zonas superiores de África. Pero desde que llegó una población de piel un poquitín más oscurita, ¿cierto?, ya es más común esta condición en nuestro país. Y con la llegada de árabes, ¿cierto?, y con gente de Asia que están ahora colonizando nuestro país,
está haciéndose cada vez más frecuente, ¿ya? Esta condición, en Chile tenía una prevalencia del 0 al 5%. Ahora se estima que está entre el 5%, 6% de la población tiene el gen de la talasemia dentro de ella, ¿ya? Y si son afrodescendientes, o sea, tienen un poquitito más de pigmento en su piel, puede que aumente mucho más. Ya, ¿qué es lo que tienen que entender aquí? Es que, ¿se acuerdan que nosotros cuando estudiamos sangre les dije que la hemoglobina está formada por dos cadenas, o sea, por dos proteínas, por una proteína que se llama globina unida al grupo M. Y cada hemoglobina tenía 4 globinas, 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Lo que hacía que la hemoglobina del ser humano adulto se llamara hemoglobina alfa 2, beta 2, o sea, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Sin embargo, esta hemoglobina, que nosotros le llamamos hemoglobina A, es una hemoglobina solamente de adultos. En el desarrollo embrionario existen otro tipo de hemoglobina. En el embrión, ¿cierto? Durante su primera etapa se forma la hemoglobina GOBER1, que es Z2 epsilon 2, y que es reemplazada por la GOBER2, que es alfa 2 epsilon 2. Y luego aparece una hemoglobina que se llama la hemoglobina de Portland, que tiene Z2 gamma 2. Posteriormente, la hemoglobina es reemplazada en el último tercio de la gestación por una hemoglobina alfa 2 gamma 2, y posteriormente al nacimiento se nace con hemoglobina F, que sería la alfa 2 gamma 2, y un 20% hemoglobina A, alfa 2 beta 2. ¿A quién le importa eso? A mí me importa, porque fíjense que el cromosoma que codifica para las cadenas de familias alfa trae los genes de la alfa y de la zeta. Cuando hay una mutación aquí, se puede afectar a la alfa y a la zeta. Si se afecta a la alfa, la enfermedad es de adulto, ¿sí? Si se afecta a la zeta, esto ocurre durante el desarrollo embrionario. Entonces lo que tenemos es un retraso en el desarrollo intrauterino. ¿Se entiende o no? Porque está afectando solo una hemoglobina, la hemoglobina fetal, no la hemoglobina adulta. Entonces la enfermedad va a tener una manifestación clínica diferente. El cromosoma 11 están los genes de la familia beta, en donde está beta, delta, gamma y epsilon. Y es importante porque beta y delta están muy juntos. Cuando estos fallan, fallan los dos juntos. Entonces tenemos una falla en la hemoglobina de adulto y tenemos una falla durante el desarrollo embrionario de la hemoglobina y del desarrollo intrauterino. Y epsilon y gamma también están cerca, por lo tanto también fallan durante el desarrollo embrionario. Sin embargo, la enfermedad puede ser tan compleja como afectar alfa, beta, delta beta, gamma, delta beta, epsilon, delta beta, gamma. Como todos esos genes están en el mismo cromosoma, mientras más afectado esté del cromosoma, más alteraciones vamos a tener de la talasemia. Y todos los signos van a ser muy mutantes, ¿se entiende? O sea, muy distintos. Algunos más graves y otros menos graves. Pero el signo clínico fundamental va a ser evidente. Si no puede producir hemoglobina, ¿de qué color van a ser sus eritrocitos? Blancos. Perfecto. Cuando ustedes ven en un frotis eritrocitos así, se llaman eritrocitos fantasma. Porque se disfrazaron de blanco y salieron a porque no tienen hemoglobina adentro, ¿ya? Y eso es característico de la talasemia. Entonces, ¿cuál va a ser el signo clínico que tiene el paciente? Anemia. ¿Sí? Una anemia. Una anemia característica, que va a tener células más pequeñas y sin color. Yo no sé si ustedes saben algo de hemogramas, pero lo vamos a ver el próximo año en todo caso, pero igual se los voy a explicar si es que quieren saber algo en su vida sobre los hemogramas. Yo creo que todos ustedes han visto un hemograma alguna vez en su vida, ¿cierto? En el hemograma sale una cosita acá arriba que dice recuento de eritrocitos. ¿Vamos? Y dice, no sé, 18 por 10 elevado a 6. Y dice que el rango normal es de, no sé, estoy inventando, de 5 a 30, no sé. No es así, ya, pero no me importa.
Uno compara el rango normal y dice, está alto, está bajo, está normal. ¿Estamos? Imaginemos que este animal, o sea, esta persona está anémica, así que por lo tanto sería de 20 a 30. Ahí estaría anemia, ¿o no? Porque 18 es mucho menos que 20, ¿cierto? Y tiene un cierto grado de anemia. Después viene el hematocrito, no sé, sale 18%. Después sale aquí abajo la hemoglobina y te sale, no sé, 6 gramos por decilitro. Y aquí dice que va desde 8 a 12 gramos por decilitro. ¿Sí? La hemoglobina es el mejor indicador de anemia. Ese es el importante, ese es el que hay que ver. Los demás no importan. Estos son los importantes. Es la hemoglobina. ¿Estamos? Ya, ahora en adelante, abajo salen unas cosas así: BCM, HCM y CHCM. ¿Ya? Y esto es importante, porque esto se llama volumen del eritrocito medio. Entonces tú puedes tener una célula así, así o así. ¿Estamos? Tamaño del eritrocito, ¿se entiende o no? BSM. Entonces, cuando está chiquitito se le llama micro. Cuando está normal se le llama normo. Y cuando está grande se le llama macro. ¿Sí? Entonces tenemos eritrocitos microcíticos, o sea, células pequeñas. Eritrocitos normocíticos, o sea, células normales. Y eritrocitos macrocíticos, o sea, gigantes. ¿Ya? Como esta anemia produce eritrocitos, los eritrocitos están aquí, y tienen que pensar que los eritrocitos tienen dentro de su cuerpo solo hemoglobina, se alimentan de hemoglobina, entre comillas, ¿cierto? Si no tienen hemoglobina, ¿van a poder engordar? ¿Cómo se van a quedar? Chiquititos. Entonces esperamos que el BCM esté disminuido. ¿Se entendió o no? Ya. Y el HCM indica el color. La célula puede ser así, así o así, pero puede tener nada de color, un poco de color o mucho color. Y eso te habla de cuánta hemoglobina hay adentro. ¿Se entiende o no? Cuando tiene poco se le llama hipo, normo y hiper. Pero estamos hablando de color o cromía. Por lo tanto, esto es hipocrómico, normocrómico o hipercrómico. ¿Se entiende o no? Si los eritrocitos ahora no pueden producir hemoglobina y eso les daba el color, ¿de qué color van a ser? Entonces la anemia es microcítica y hipocrómica. O sea, tienen que tener bajo el HCM. ¿Se entendió? ¿Sí? Interesante el examen de laboratorio. ¿Dudas? ¿No? Listo. Como terminamos con las enfermedades ya de origen monogenético, solamente algunas, porque no podría hacer un curso entero de estas enfermedades. No. Vamos a hablar ahora de las aberraciones cromosómicas. Las aberraciones cromosómicas son más graves, producen cambios mucho más evidentes. En este caso hay enfermedades que son notorias, como la distrofia muscular, pero un Charcot-Marie-Tooth, si no te lo dicen, a veces no saben ni por qué tienen la enfermedad en niños. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto, cierto? Entonces, nosotros cuando hablamos de aberraciones cromosómicas, vamos a enseñar enfermedades que afectan las copias de un cromosoma. Tenemos enfermedades que se llaman aneuploidías, en donde cambia el número. Por ejemplo, puedo tener una monoploidía, en vez de tener 2 copias, tengo solo una copia. Puedo tener una triploidía, como el síndrome de Down, en donde en vez de tener 2 copias, tengo 3 copias. Puedo tener una tetraploidía, en donde en vez de tener 2 copias, tengo 4 copias. O un mosaico, en donde algunas células del cuerpo tienen triploidía, o monoploidía, o tetraploidía, y otras tienen la condición normal. ¿Sí? Eso ocurre cuando las aberraciones cromosómicas ocurren cuando el embrión se está empezando a formar. Se dividió en 2, y una de esas células tomó la alteración y la otra no. Y después se siguieron dividiendo, y esta fue prolongando, y esta se mantuvo normal. Entonces tenemos una mezcla de individuos, ¿cierto?, con células normales y células afectadas. También podemos tener alteraciones no del número de cromosomas, sino que de la estructura cromosómica. Podemos tener la pérdida de un brazo.
Un cromosoma perdió un pie. Le falta un pedazo a la secuencia. Tenemos una translocación, donde el pie, cuando hacen crossing over, ¿se acuerdan de crossing over o no? Cuando había intercambio de material genético en la meiosis, ¿no? Este pie se pasó a otro cromosoma y no al que correspondía. Entonces podemos tener un pie de un cromosoma como el 21 en el cromosoma 20. Y el niño ahora nace con extra 21, pero en otro cromosoma. Entonces cuando tú le haces la prueba genética, el niño te aparece como que tiene diploidía del cromosoma 21, pero tiene todos los signos del niño Down. Entonces tú decís, ¿pero qué está pasando acá? Eso fue una translocación. Hay inversión. A veces el pie se corta para traspasarse al otro lado, pero en vez de pegarse así, lo pegan al revés. Y cambian el orden de todos los genes. Y es terrible, porque todo se le da al revés ahora. ¿Sí? Y a veces se llama entonces como alteración estructural. Vamos a hablar de la primera. La primera se llama síndrome de Lejeune, o enfermedad del maullido del gato. ¿Por qué se llama así? Porque los niños tienen una hipoplasia laringea. Y la hipoplasia laringea hace que cuando traten de hablar, hagan y suenan como un gatito. ¿Ya? Por eso se le llama así. Miremos la cara del niño. ¿Qué tiene? Síndrome del maullido del gato. Dígame las características de las cosas que vemos. ¿Saben algún nombre? ¿Qué cosas le ven raras? Los ojos. Ya, ¿qué tienen los ojos? Dígamelo. Pues. Ustedes deben ser enfermeras del futuro. Si ustedes ven a un niño nacer así, no le van a decir, tiene raros los ojos tu hijo. ¿Ah? Ya, pues, ¿qué tiene? Estrabismo. Ya, tienen los ojos desviados. Sí, este está para acá, este está para allá. ¿Qué más? ¿Es lo único raro que le ve? ¿Tiene cosas raras este niño? La oreja. ¿Qué tiene en la oreja? ¿No viene oreja? No. ¿Qué le ven en las orejas? Están como pegadas, como que no tienen lóbulos. Ya, pero hay mucha gente que no tiene lóbulos. Están asimétricas. ¿Están asimétricas? Sí, están asimétricas. ¿Qué más? Ya, una cosa que no notaron ustedes con la oreja es que están implantadas muy abajo. Usualmente las orejas están más arriba. Están acá. Estas orejas están acá abajo. Parece como si fuera un... Pero no mire, pues no sea tramposa. Ya. ¿Qué más le quiere? Bueno, tiene el ojo asiático, ¿se dan cuenta? No un niño chino. Esto se llama aspecto mongoloide. ¿Sí? Se llama epicanto normal. El signo clínico es epicanto. Y es este ojo rasgado, típico ojo asiático. Obviamente si este niño fuera chino, normal. Pero si fuera un niño de Chile, no está bien. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos epicanto. ¿Qué más tenemos? Una distancia muy separada de los ojos. Los ojos están muy separados entre sí. Normalmente los ojos deberían estar más juntos. A esto se le llama hipertelorismo. Cuando tenemos una distancia aumentada entre un ojo y otro. ¿Cómo se llama? Hipertelorismo. Hipertelorismo. ¿Qué más podemos ver? La boquita, ¿no le llama la atención la boca a este niño? Es un poco chiquitita. Su boquita es más pequeña, se le llama micrognatia. Los nombrecitos, esta va a ser terrible. Micrognatia, con G, micrognatia. Listo. Esta enfermedad ocurre por una lesión del brazo corto del cromosoma 5 y tiene muchos signos que son, entre ellos, cierto, estos que se ven morfológicos, pero también van a tener signos neurológicos, signos musculares, signos de diferentes tipos dentro de su enfermedad. ¿Ya? En esta enfermedad, fíjese que este es un cromosoma 5 normal, chiquitito, aquí está hasta ahí, se cortó ese pedacito. Como ese pedacito se cortó, se perdieron muchos genes. No hay claridad de qué genes fueron los que se perdieron, porque son muchos y depende de la gravedad de la condición. Pero hay entre ellos, ¿cierto? Se sospechan de estos que están acá. Nunca les voy a preguntar el nombre de estos genes, no tiene sentido, ¿ya? Porque cuando son multigenéticas, el gen es imposible sabérselo. En el caso de las monogenéticas sí, porque es uno. Pero aquí son millones, ¿ya? Así que difícilmente lo van a poder saber.
Entre los signos yo le había dicho que tenía la cabeza, bueno, tiene la cabeza más chica, la cabeza muy redonda, las orejas están implantadas muy abajo, tiene estrabismo, tiene hipertelorismo, tiene un epicanto, tiene hipoplasia osteonasal. Esto, no sé si ustedes han visto el perfil de los niños con Down, ¿lo han visto o no? Sí. Si ustedes le levantan la cabeza a un niño con Down y lo miran aquí, esto es una línea recta. Así no debería ser. Debería estar esta depresión hacia acá abajo. Pero estos niños también tienen algo parecido, ¿ya? Les cuesta, no tienen esta forma en la nariz característica, por lo que tanto todo esto se ve chato, ¿ya? Y tiene en la micrognate característica. Una de las cosas interesantes que tiene es esto. ¿Saben cómo se llaman estas líneas? Dermatoglifos. Esto es un dermatoglifo, ¿ya? Y los niños con esta enfermedad solo tienen uno, este. Pero esta línea y la línea de la vida y la línea del corazón no la tienen. ¿Ya? Que lo sepan. Así que si le pasa la mano a una gitana, la gitana dice, ¡oh! ¿Qué le pasa a esta vida? ¿Ya? ¿Cuál es la que la tiene? La vida y la del corazón. La vida y corazón. ¿Estamos? La pregunta es prueba. ¿Qué dice una gitana con la Bueno, van a tener bajo tono muscular, retraso mental, y como les dije, una de las características clásicas era la hipoplasia laringea que les generaba el típico maullido cuando tratan de gritar o llorar, lloran como si fuera un gatito chillando. No como los que hacen conjuros fuera de la casa hoy día, ¿cierto? Estos días, sino que cuando los gatos quieren pedir comida, así. Profe, ¿y por la hipoplasia tienen un problema respiratorio? Sí. Ay. O sea, más facilidad de tener cierta mucosidad. Bueno, aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? Esta enfermedad es una enfermedad donde no hay nada que hacer, simplemente le trata de mejorar la calidad de vida al paciente, nada más que eso, no puede hacer nada, nada de nada. ¿La esperanza de vida? En general no es muy alta, ninguna enfermedad genética tiene una esperanza de vida muy alta. Ustedes saben que los niños con Down a los 40 años ya están más o menos ya... Sí, porque uno no ve viejitos cuando... No. Síndrome de Down a los 40 años ya no es una de las enfermedades con más esperanza de vida dentro de la genética. Trisomía del cromosoma 16. Esta es la condición genética de trisomía más común del mundo. Uno tiende a pensar que el Down es lo más común, porque es lo que más se ve, ¿cierto? Pero fíjense que no es la más común dentro de todas las enfermedades. El Down es esta que está aquí. Y si ustedes se pueden dar cuenta, hay dos que tienen una mayor prevalencia, o sea que son mucho más comunes. La trisomía del cromosoma 22 y la trisomía del cromosoma 16. Y la más común es la del 16. Y aparece una mujer embarazada a propósito, porque esta trisomía no la ven porque se mueren. ¿Ya? La trisomía... ¿Qué pasó? Usted tiene que ver cosas más peores en su vida, así que tranquilícese. La trisomía del cromosoma 16 es una enfermedad donde se copia el cromosoma 16 3 veces. ¿Ya? Pueden existir tres formas de la enfermedad. Cuando es completa y toda la persona tiene la trisomía, este feto es completamente incompatible con la vida. Y la mujer lo aborta de forma espontánea durante los primeros meses de formación fetal. Durante el desarrollo embrionario temprano funciona, pero después ya en los primeros meses de desarrollo fetal se va a abortar. Y va a salir un niño así como incompleto, sin desarrollo completo, y va a salir por la vida. El mosaicismo fetal es cuando el feto tiene la mutación pero no la placenta. Ya en este caso, algunas de las células del niñito va a tener esta condición, generando signos clínicos característicos. Pueden tener cráneo alargado, ven que tiene como que se le protruyera la cabeza hacia arriba. Eso es característico de muchas enfermedades, la dolicocefalia. Se le llama cráneo alargado. En los perros es cuando los perros tienen así el hocico largo. En los seres humanos es cuando el cráneo se va para arriba. Hipoplasia pulmonar, o sea, sus pulmones son más chicos, tienen cardiomiopatía desde el momento de nacer, una condición que se llama tetralogía de Fallot, donde hay 4 condiciones simultáneas. Tiene ducto arterioso persistente,
tiene arco aórtico, tercer arco aórtico persistente, tiene muchas cosas que van a generar una dificultad en la oxigenación de los tejidos periféricos y shock cardiogénico. ¿Ya? Retardo en el crecimiento uterino, braquidactilia, o sea, va a tener los brazos cortos como si fuera Sebastián, amiguera genital, ¿cierto? Significa que las mujeres van a tener los labios vaginales escrotizados, o sea, van a ser más grandes, y los hombres van a tener hipoplasia peniana, o sea, más chico el pene. Y el clítoris y las mujeres generalmente cuando están ¿cierto? Con ambigüedad genital tiende a ser más grande. Y se mueren a muy poca edad, o sea, 1 o 2 años, o sea, no 1 año, demasiado, meses, ya está muerto. Y el mosaicismo coriónico es la única forma compatible con la vida. Aquí solo algunas células de la placenta tienen la mutación. Entonces, como el niño no la tiene, la placenta es la que no tiene la función adecuada para funcionar y por lo tanto el único signo que va a tener es un retardo en el crecimiento intrauterino. Van a ser bebés mucho más chicos de lo que debería ser, mucho menos desarrollados de lo que son, y como nacen menos desarrollados a pesar de tener 9 meses de embarazo, realmente vienen con un retardo mental importante. ¿No? Listo. Qué terrible, ¿no? ¿Y eso no te lo ven embarazada antes Si te hacen pruebas genéticas, sí, pero normalmente no se hacen pruebas genéticas de rutina. Creo que La de rutina le hacen el tema para medir la nariz por el tema del síndrome de solamente da. y los huesitos. Como que miden un huesito, parece fémur, algo así. Sí, pero no para determinar trisomía 16, porque si es trisomía 16 va a abortar y no hay nada que hacer. Por más que lo detecte, va a abortar igual, así que... Síndrome de Down, trisomía 21, o sea, cromosoma 21, es la causa de retraso mental genético más frecuente en el mundo. Y esta condición se ve de 1 a 800 nacimientos en el mundo, pero en nuestro país tenemos una prevalencia aumentada. Tenemos 2 por cada 800 nacimientos, o sea, 1 por cada 400. Somos mucho más comunes a generar Down que en otros países del mundo. Vamos a ver por qué se produce el Down. Ustedes saben por qué se produce el Down, ¿no? ¿Por qué tiene más predisposición a tener un hijo con Down? Ya. Van a darse cuenta que en el síndrome de Down la enfermedad puede venir tanto de la mujer como del hombre. Eso quiere decir que uno de estos dos gametos tiene una copia más del cromosoma. En el caso de las mujeres se da en el 85% de los casos, la mujer es la responsable de la generación del Down en un niño y en un 15% son los hombres. ¿Ya? Es una enfermedad que es más transmitida por una mujer que por un hombre. ¿Ya? Aún así, no es una enfermedad que uno tenga que decir, tú eres la culpable en la vida, ya para que lo entiendan. Dentro de los signos, hay muchos signos característicos del síndrome de Down, muchos que ya vimos. Las cabezas son más pequeñas, tienen microcefalia, tienen una característica de los ojitos, cuando son azules, tienen estas manchitas blancas, ¿las ven? Esas manchitas son solo del Down, no hay ninguna otra enfermedad que las genera. Se llama manchas de Bradfield. ¿Sí? Son características y solo de ojos azules. Así que si tu hijo o conocen un Down, te nació con ojos café, olvídate que tiene manchas de Bradfield. No las va a tener. ¿Qué más? Tienen la raíz dorsal aplanada, tienen el perfil facial recto, tienen el epicanto, el hipertelorismo, tienen el dermatoglifo, tienen todos los signos que ya habíamos visto en el lector. ¿Ah? Sí, tienen braquidactilia, o sea, los deditos son cortitos. Clinodactilia, esos sus dedos están desviados, no siguen la línea normal, sino que se doblan. Y tienen el signo de la sandalia, que es súper triste porque no me gusta decirlo, porque suena tan feo, pero es como que tienen tan separado el dedo gordo del primer dedito de la segunda falange, ¿cierto? En su patita, que parece como que tuvieran un espacio para ponerle la sandalia. Por eso se le llama el signo de la sandalia. El signo de la sandalia, pues que es triste, ¿qué quieren que le haga ya? Cálmate un poco. Tienen braquidactilia, que estamos todavía viendo algunos signos que se deben al gen ETS2, pero hay más todavía. ¿Qué más van a tener?
Pueden tener displasia de cadera, una piel redundante en la parte posterior que les sobra, o sea, como que les sobrara piel en la parte muy atrás. Tienen esta característica manchita rojita en la piel que se llama cutis marmorata, que también es muy característico del síndrome de Down. Tiene hiperkeratosis, se cayó en muchas partes del cuerpo, sobre todo en las patitas y en las manitos. Hipoplasia peniana, hipoplasia testicular, hipoplasia de los labios mayores y criptorquidia. O sea, no le bajan los testículos al hombre, por lo tanto son 100% infértiles. Y las mujeres tienen un desarrollo anómalo del tracto reproductivo y tampoco tienen fertilidad, son infértiles también. Entonces, no es posible transmitirlo a menos que seas portador solamente. Hay otros genes que van a generar alteraciones en el aprendizaje, alteraciones en la memoria, alteraciones en la inervación motora, van a tener trastornos motores que son diversos. Algunos niños son súper funcionales y pueden aprender absolutamente todas las cosas que quieran, pero hay otros que con suerte pueden hablar cuando son adultos. Y eso es muy variable porque depende de cuánto se haya generado la duplicación de cromosomas. Si fue completo, si fue un pedazo, si se activaron todos los genes, si no se activaron todos los genes. Es muy diverso el fenotipo. Entonces, no todos los Down son iguales. Y eso es importante que siempre lo tengan claro, porque uno tiende a decir, que si tú estimulas bien al niño, va a ser funcional. No, no es cierto. No todos los niños Down son así. Hay algunos que son terriblemente difíciles de poder estimular y hay otros que no necesitan ninguna estimulación y son completamente funcionales. Entonces, ahí van a tener una diversidad muy grande. Van a tener alteraciones también a nivel sanguíneo como leucemias características y pueden tener alteraciones del corazón, entre ellas la neutralogía de Fallot, comunicaciones interventriculares o intraauriculares. Pueden tener ductos arteriosos persistentes, que es esta comunicación aquí, que hace que la sangre oxigenada se mezcle con la sangre desoxigenada y se van a generar muchas alteraciones con respecto a esto, ¿ya? Tienen muchos signos, entonces por eso que ustedes no tienen que tener nunca en su mente la idea de que esto es un fenotipo Down. Solamente si lo diagnostican Down, tienen que hablar cuál de todas las alteraciones posibles del Down puede tener. O sea, hay que hacerle todas las pruebas al niño, todas, para ir viendo cómo va a ir aprendiendo, cómo va a ir desarrollando la enfermedad. Y hay que, obviamente, el médico le va a tener que hacer una ecocardiografía o algo por el estilo para poder determinar alteraciones en la formación del corazón o en la estructura cardíaca. ¿Estamos? Ya. Hoy sé que me quedan 5 días. Ya. Hablemos de Klinefelter. ¿Qué es el Klinefelter? Es una alteración de cromosoma X e Y, este es genético. En esta se duplica el cromosoma X y podemos tener una combinación XXY, XXXY o XXXXY. Este es el porno, el XXX. ¿Ya? Esta condición es una masculinización, una feminización, de un fenotipo masculino. Como tiene Y, siempre va a ser hombre, ¿estamos? Pero como tiene muchas X, está feminizado. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos? Bueno, van a tener los rostros redondeados, característicos de las mujeres tienen las caras más redondas que los hombres, tienen ausencia de vello facial, tienen desarrollo mamario, ginecomastia, ausencia de vellosidad, son hombres que no tienen vello en ninguna parte, son muy delgados, tienen un desarrollo muscular muy pequeño, tienen una osteoporosis de edad temprana, tienen la cadera ancha, son muy altos y tienen hipogonadismo, o sea que si ustedes le miran ahí abajito, hace unas cositas, ¿sí? Y tienen muy chicos los testículos y muy chico el pene. Además presentan azoospermia, significa que no producen espermatozoides. Entonces son 100% infértiles. También pueden tener otros desarrollos alterados como clinodactilia, ¿cierto? Pueden tener displasias de la cadera, pueden tener escoliosis, que es muy característico también en estas personas. También pueden tener poco desarrollo sexual, pueden tener criptorquidia, ausencia de la liberación de testosterona, pueden tener, ¿cierto?, una voz mucho más aguda de lo normal y pueden tener un coeficiente intelectual mucho menor. Y eso hace que puedan tener alteraciones para hablar e incluso para entender o tremor. ¿Saben qué es el tremor, cierto? El signo del Parkinson.
Y se llama tremor de intención porque se manifiesta más cuando se quiere hacer algo. Las personas con Parkinson no están así todo el día, están así cuando quieren tomar algo. ¿Sí? Eso se llama tremor de intención. La variante monosómica se llama síndrome de Turner. En el síndrome de Turner solo hay una X, falta el otro cromosoma. Este es un fenotipo 100% femenino, pero como le falta una copia del X, es un femenino a medias. Entonces es, entre comillas, un femenino masculinizado. En ¿cierto? Los signos clínicos son muy diversos, pero aquí se nota clarísimo que tiene como una sobra aquí del cuello, ¿cierto? Como que tuviera el cuello ancho, pero no es el cuello ancho. Esto es como un pedazo de cogote que podéis tomar, así como si fueran riendas. Esto, aquí, es como que tuviera una línea. Acá. Eso se llama pterygium colli. ¿Ya? También tiene la oreja baja, aquí se nota muy evidentemente que la oreja está baja, implantada. Viene en el labio en forma de D, tiene también el aspecto del epicanto, ¿cierto? El ojo medio asiático, tiene el hipertelorismo, el cabello está muy atrás, por eso que tiene una frente de Pullman, ¿cierto? Y tiene la estatura muy baja. Pero uno de los signos característicos es que tienen un abdomen con forma de triángulo, como si esta niña hiciera físico-culturismo. ¿Se dan cuenta? Y no es así, es porque la testosterona, como no la pueden controlar, porque no tienen las dos copias de cromosoma X para inhibir la producción de testosterona, está produciendo mucho y tiene mucho desarrollo muscular. ¿Sí? Y se ven como si estuvieran así como poderosas. Y aquí pueden ver mejor el pterygium colli, era lo que les había dicho anteriormente. Y como que les sobra mucho. Finalmente, y para terminar, porque la enfermedad del mitocondrial no la vamos a ver. Vamos a hablar del síndrome de Edwards. Esta tiene una película, así que si la pueden ver, vean. En esta enfermedad lo que tenemos es una trisomía del cromosoma 18. Uno de los signos característicos de esto es que los riñones se fusionan formando un riñón en herradura, en donde pareciera como que el riñón formara una U única. Tiene muchos signos clínicos esta enfermedad y también tiene un trastorno muy parecido al Down. Son muy parecidos el Cri-du-Chat, o sea, el Lejeune con el Down y con la trisomía 18, son muy parecidos en sus signos clínicos. Casi generan las mismas cosas. Microcefalia, microoftalmia, ojos más chiquititos, miren la oreja implantadas bajas, pero además están un poco desarrolladas, tienen hipoplasia del pabellón auricular, hipertelorismo, dolicocefalia, esto está saliendo para afuera, como que fuera avanzado. Tiene micrognatia, la boquita más chiquitita, cardiomiopatía asociada a todos los síndromes de la tetralogía de Fallot, igual que en el Down. Y tiene hipertonía al momento de nacer, o sea, están rígidos, pero después se ponen hipotónicos, o sea, no tienen tono muscular y tienen desarrollo muscular muy bajo al nacer. ¿Ya? Característico de esta condición. Listo. Ya vamos a dejar hasta aquí. La prueba entre